Esta es Islandia. Un país construido sobre una herida en la tierra, donde dos placas tectónicas se separan aproximadamente a la misma velocidad a la que crece una uña, y donde el suelo mismo a veces se agrieta y derrama roca fundida a la vista de la carretera. Una persona puede pararse aquí sobre un puente con un pie en la placa norteamericana y el otro en la placa euroasiática, viendo cómo la brecha entre ellas se ensancha un poco más cada año. Es un paisaje que aún se está formando en tiempo real. Islandia se encuentra sola en el lejano Atlántico Norte, más cerca de Groenlandia que del continente europeo, un pedazo de basalto y hielo aproximadamente del tamaño de Kentucky, flotando justo al sur del Círculo Polar Ártico. El aire lleva una nitidez mineral, salpicaduras de sal mezcladas con azufre, y el tiempo llega no de manera suave, sino como un sistema, alternando sol, aguanieve y viento en la misma hora. El ritmo estacional es extremo. En pleno invierno, el sol puede salir solo 4 o 5 horas, y la oscuridad se convierte en su propio paisaje, iluminada por el destello verde de la aurora boreal. Para pleno verano, ese patrón se invierte por completo. El sol apenas se hunde bajo el horizonte, y el país funciona con lo que los lugareños llaman el sol de medianoche, una suave luz dorada a las 2 de la mañana que convence al cuerpo de que nunca debe dormir. Solo unas 380,000 personas llaman hogar a Islandia, uno de los países menos poblados de Europa, y sin embargo la población carga con una historia más estratificada de lo que su tamaño sugiere. Los descendientes de los colonos nórdicos y de esclavos celtas, traídos desde Irlanda y Escocia hace más de 1000 años, comparten raíces con una nueva ola de trabajadores polacos, lituanos y filipinos que ahora son vitales para los pueblos pesqueros y los hoteles. ¿Qué se necesita para que una nación tan pequeña y tan expuesta a las fuerzas crudas del planeta construya una de las sociedades más estables y alfabetizadas del mundo? Nos alegra mucho que hayas hecho el viaje hasta aquí con nosotros hoy. Nos encantaría saber quién nos está acompañando. Deja un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo te unes, y comparte un lugar que siempre hayas soñado con ver con tus propios ojos. En un mapa, Islandia parece casi un pensamiento tardío, una isla en forma de coma dejada caer en el océano abierto entre Groenlandia y Noruega, a unos 1000 kilómetros de cada una. Con algo más de 103,000 kilómetros cuadrados, es la segunda isla más grande de Europa después de Gran Bretaña, y sin embargo alberga apenas una fracción de la población británica, lo que le da una de las densidades poblacionales más bajas del continente. La forma de la isla está dictada por el fuego y el hielo trabajando uno contra el otro. Alrededor del 11% del país está cubierto por glaciares, vastas cúpulas blancas que presionan sobre sistemas volcánicos que hierven a fuego lento debajo de ellas. Mientras que aproximadamente el 20% es un desierto volcánico negro y desnudo. Campos de grava y ceniza donde casi nada crece. El verde aparece principalmente en un anillo costero y en valles dispersos. Casi todos los islandeses viven a lo largo de la costa, mientras que todo el interior, las tierras altas, permanece esencialmente deshabitado, atravesado solo por accidentadas carreteras F, que están cerradas la mayor parte del año. Este patrón de asentamiento es una lógica de supervivencia con siglos de antigüedad.
El interior no ofrece puertos, ni peces, ni suelo digno de cultivar, y un clima que puede volverse letal en cuestión de minutos. Entre los rasgos distintivos del país, el Horsa es el río más largo de Islandia, precipitándose más de 230 kilómetros desde las tierras altas hasta el mar. Vatnajökull, dominando el sureste, es el mayor casquete de hielo de Europa por volumen, cubriendo aproximadamente el 8% del país y ocultando volcanes activos bajo su hielo, incluidos el Grímsvötn y el Bárðarbunga. A lo largo de la costa sur, playas de arena negra como Reynisfjara se extienden bajo columnas de roca basáltica hexagonal, formadas cuando la lava antigua se enfrió lo bastante lentamente como para cristalizarse en formas casi geométricas. Los fiordos del oeste, una península remota conectada con el resto de Islandia solo por una estrecha franja de tierra, forman un laberinto de fiordos y acantilados donde el zorro ártico, el único mamífero terrestre nativo de Islandia, aún deambula sin ser molestado. Acantilados como Lathrafjall albergan uno de los mayores sitios de anidación de aves marinas del Atlántico Norte, atrayendo a frailecillos, alcas y araos por decenas de miles cada verano. Más al este, los humedales y deltas fluviales alrededor de Skaftafell forman un tipo de paisaje completamente distinto, un delantal verde de ríos glaciares trenzados que se extiende desde debajo del Vatnajökull, donde el borde en retroceso del glaciar Skaftafellsjökull se puede alcanzar en una corta caminata desde la carretera de circunvalación, con su hielo blanco azulado agrietado y estratificado con siglos de ceniza comprimida de erupciones pasadas. Salir de Reykjavik y adentrarse en el interior es un estudio del color que desaparece. El pavimento cede paso a la grava a la ceniza volcánica, y la tundra verde se desvanece en campos de piedra negra rotos, solo por los hombros blancos de glaciares distantes. Los campos de lava cubiertos de musgo del sur están entre las vistas más ajenas a este mundo del país. Una alfombra verde grisácea tan gruesa y tan suave bajo los pies, que puede tardar décadas en volver a crecer si se altera. La región de Landmannalauga, en las tierras altas del sur, suele citarse como el tramo de naturaleza salvaje más fotografiado del país, con sus montañas de riolita, veteadas de rojo, amarillo, verde y negro. Más al norte, la caldera de Askja se asienta en lo profundo del desierto de Odahdahrún, un terreno tan yermo y lunar que la NASA envió aquí a los astronautas del Apolo en la década de 1960 para entrenarse para las misiones lunares. La Reserva Natural de Fjallaback, que protege más de 47,000 hectáreas de este terreno volcánico de altura, se conecta con el famoso sendero de varios días de Laugavegur, una de las excursiones más buscadas del norte de Europa, cuya ruta atraviesa aguas termales, campos de lava de obsidiana y vados de ríos glaciares en una sola jornada de caminata. Los científicos tratan a Islandia como un laboratorio natural, ya que expone procesos que normalmente están ocultos en las profundidades subterráneas, una dorsal oceánica, placas tectónicas que se separan y vulcanismo activo, todo a la vista sobre el nivel del mar. Los geólogos viajan aquí específicamente para estudiar, en tiempo real, fuerzas que dieron forma a los fondos oceánicos de todo el planeta a lo largo de millones de años. Antes de continuar, sentimos curiosidad. Si pudieras presenciar una sola fuerza de la naturaleza en Islandia, con tus propios ojos, ¿elegirías estar cerca de un volcán en erupción o sentarte bajo un cielo iluminado por la aurora boreal? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Ahora,
Continuemos nuestro viaje juntos. Part 4. Wildlife, Natural Life. Parte 4. Vida silvestre, vida natural. La historia de la fauna de Islandia está escrita en pelaje, plumas y aletas a lo largo de sus costas, ya que la isla casi no tiene mamíferos terrestres nativos más allá del zorro ártico. El caballo islandés, aunque domesticado, recorre en manadas semisalvajes. Es una raza pequeña y robusta, mantenida tan pura genéticamente, que una vez que un caballo abandona la isla, nunca puede regresar, para proteger a la manada de enfermedades. Sobre los acantilados, los cielos pertenecen a las aves marinas. Islandia alberga más de 300 especies de aves registradas, y el frailecillo atlántico es la mascota nacional no oficial, anidando en madrigueras por millones durante el verano. El águila de cola blanca, cazada en su día casi hasta la extinción, se ha recuperado lentamente, mientras que el gerifalte, la mayor especie de halcón del mundo, caza por las tierras altas y aparece en el escudo presidencial. La población de frailecillos por sí sola alguna vez superó los 8 millones de parejas reproductoras en su apogeo, junto con los charranes árticos, conocidos por realizar la migración más larga de cualquier animal en la Tierra, y las alcas, cuya postura erguida les ha valido el apodo del pingüino propio del Atlántico Norte. En las aguas, las corrientes frías y ricas en nutrientes sostienen bancos enormes de bacalao del Atlántico, arenque y capelán, formando la columna vertebral de una economía construida sobre el mar durante más de 1000 años, mientras que las focas comunes descansan en playas de arena negra y el salvelino ártico prospera en lagos glaciares. El zorro ártico sobrevive al terreno más duro de Islandia, cambiando el color de su pelaje con las estaciones, y sigue siendo el único mamífero terrestre que hizo la travesía por sí mismo. Probablemente caminando sobre el hielo marino desde Groenlandia al final de la última glaciación. Justo mar adentro, algunos de los caladeros para avistamiento de ballenas más ricos de Europa atraen ballenas jorobadas, minques y ocasionalmente azules y orcas a la bahía de Faxaflói cerca de Reykjavik y a la bahía de Skjalfandi cerca de Húsavík, un pueblo apodado la capital del avistamiento de ballenas de Islandia. A lo largo de los ríos glaciares del noreste, el salmón del Atlántico y el salvelino ártico comparten las aguas con los patos arlequín, una llamativa especie de color azul pizarra que casi no anida en ningún otro lugar de Europa fuera de Islandia, prefiriendo los rápidos veloces y turbulentos cerca del Mývatn, un lago volcánico poco profundo, cuyos pseudocráteres circundantes y pozas de barro burbujeante lo convierten en uno de los humedales biológicamente más densos de la isla. A diferencia de casi cualquier otro país en la Tierra, Islandia no tiene una población indígena anterior a los asentamientos externos. La isla estuvo completamente deshabitada hasta el siglo IX. El primer colono documentado fue Ingólfur Arnarson, un jefe nórdico que, según las sagas, arrojó al mar los pilares tallados de su asiento principal y juró establecerse dondequiera que llegaran a la costa, fundando una hacienda en una bahía humeante que llamó Reykjavik. Siguieron oleadas de colonos nórdicos, trayendo consigo un número significativo de personas gaélicas de Irlanda y Escocia, algunas libres y otras esclavizadas, cuyos descendientes forman una parte medible del acervo genético islandés moderno, contradiciendo la imagen popular de una población fundadora puramente escandinava.
Pequeñas comunidades de las Hébridas y Órcadas trajeron sus propias técnicas de construcción, y los topónimos, a lo largo de la costa sur, aún hacen eco de estos orígenes gaélicos hoy en día. La Islandia medieval se organizó no en torno a un rey, sino en torno a jefes independientes, o godar, que resolvían disputas a través de un sistema de asambleas. En el año 930, estos jefes se reunieron en un valle de fractura llamado Þingvellir para establecer el Althing, una de las instituciones parlamentarias en funcionamiento continuo más antiguas del mundo, anterior en casi 3 siglos a la Carta Magna de Inglaterra. Las leyes eran recitadas de memoria en voz alta, por un portavoz de la ley elegido, parado sobre un afloramiento rocoso, conocido como la Roca de la Ley, ya que la escritura aún no había arraigado del todo en la isla. Esta independencia temprana se erosionó durante la turbulenta era de los Sturlungar del siglo XIII, cuando las familias de jefes en disputa debilitaron la capacidad de la isla para gobernarse a sí misma, lo que llevó a la sumisión a la corona noruega en 1262. Siglos más tarde, el control pasó a Dinamarca, que impuso un estricto monopolio comercial en 1602, prohibiendo a los islandeses comerciar con cualquier persona que no fueran mercaderes daneses autorizados, sumiendo a la isla en la pobreza durante generaciones. Esa dificultad se vio agravada por la erupción de la fisura de Laki en 1783, uno de los eventos volcánicos más mortíferos de la historia registrada, cuya bruma de azufre se extendió hasta la Europa continental y contribuyó a cosechas fallidas en el extranjero. El siglo XIX trajo un lento movimiento de independencia, liderado por Jón Sigurdsson, cuyo retrato aún aparece en la moneda islandesa y cuyo cumpleaños, el 17 de junio, se convirtió más tarde en el Día Nacional en su honor. Islandia obtuvo el autogobierno en 1904 y se convirtió en un reino soberano en unión con Dinamarca en 1918. Oleadas migratorias posteriores añadieron hilos más pequeños pero duraderos a la población, incluidos comerciantes y administradores daneses que se establecieron permanentemente alrededor de Reykjavik durante los años de unión, y un modesto número de conversos mormones que emigraron a Utah en el siglo XIX, un capítulo menos conocido aún, rastreado por genealogistas a ambos lados del Atlántico hoy. Islandia se vio arrastrada a los eventos globales durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas británicas ocuparon la isla neutral en 1940, seguidas por tropas estadounidenses, cuya presencia bélica trajo trabajo asalariado repentino e infraestructura que transformó la economía casi de la noche a la mañana, un periodo que los lugareños aún llaman la Guerra Bendita. Con Dinamarca bajo la ocupación nazi, Islandia celebró un referéndum en 1944 y declaró la independencia total en el mismo sitio donde el Althing se había convocado por primera vez más de 1000 años antes. Llegar a Reykjavik sorprende a la mayoría de los visitantes que esperan un puesto remoto, ya que la ciudad se siente compacta, colorida y silenciosamente cosmopolita, hogar de aproximadamente 1/3 de toda la población de Islandia dentro de su área metropolitana, convirtiéndola en una de las capitales más pequeñas y septentrionales de la Tierra. Desde arriba, Reykjavik se extiende baja y ancha a lo largo de un puerto curvo, con su horizonte dominado no por torres, sino por coloridos techos de metal corrugado, un estilo importado por necesidad en un país sin árboles.
En el corazón de la ciudad se alza Hallgrímskirkja, una iglesia de hormigón cuya fachada escalonada evoca las columnas de basalto encontradas en todo el paisaje de Islandia, cuya construcción llevó más de 40 años y que sigue siendo, con 74,5 metros, la iglesia más alta del país. Con su fachada de cristal construida a partir de un panal de paneles geométricos, inspirados en las columnas de basalto de Islandia, cuyos colores cambian con la luz a lo largo del día. En las comunidades pesqueras, el día comienza antes del amanecer, particularmente en invierno, cuando puede no haber luz diurna hasta media mañana. Botas sobre la grava, motores de barcos calentándose en el puerto, y el olor a sal y diésel marcan una jornada laboral que ha definido la vida costera islandesa durante más de 1000 años. La carretera de circunvalación, la Hovedvegur 1, conecta casi todos los asentamientos importantes, una única autopista de 2 carriles que rodea la isla que no fue pavimentada por completo hasta hace relativamente poco, uniendo finalmente comunidades que antes solo eran accesibles por mar o por traicioneros pasos de montaña. Históricamente, la economía de Islandia funcionaba casi por entero a base de pescado, el bacalao en particular, alguna vez llamado informalmente oro blanco, que construyó pueblos enteros y moldeó la política exterior a través de las guerras del bacalao. En las últimas décadas, esa economía se ha visto acompañada por el turismo y las exportaciones de energía geotérmica, alimentando plantas de fundición de aluminio atraídas por la electricidad renovable barata de Islandia, un cambio que trajo empleos a pueblos rurales en declive, pero que también ha tensionado sitios naturales frágiles y ha disparado los costos de la vivienda en Reykjavik. Para los islandeses, la patria carga con una intensidad particular moldeada por la escasez, el aislamiento y 1000 años de dificultades compartidas, entretejiendo a los descendientes de jefes nórdicos, colonos gaélicos y nuevos llegados de Polonia, Filipinas y más allá, que ahora forman una porción creciente de la población. La lengua islandesa se sitúa en el centro de esa identidad. Protegida activamente por un comité nacional que acuña nuevas palabras islandesas para la tecnología moderna en lugar de importar términos ingleses. Incluso computadora se tradujo como tolva, una mezcla de número y una antigua palabra para profetisa. La cercanía comunitaria se manifiesta en pequeños detalles. Los vecinos aún se reúnen cada otoño para el rétir, la recogida de ovejas, cuando los rebaños que han pastado libremente todo el verano son arreados y clasificados por dueño en corrales ruidosos y festivos. El Día Nacional, cada 17 de junio, retoma este espíritu colectivo. Con desfiles y niños vestidos con trajes tradicionales, marchando por pueblos de todo el país, programado en el cumpleaños del líder de la independencia, Jón Sigurdsson. La bandera de Islandia, una cruz roja bordeada de blanco sobre un azul profundo, se dice que representa el fuego, el hielo y el océano que rodea a la isla, mientras que el himno nacional, escrito originalmente como un himno para la celebración milenaria del asentamiento nórdico en 1874, fue adoptado más tarde formalmente con la independencia. La diferencia y la unidad conviven aquí con una visibilidad inusual. Una tienda de la esquina, regentada por filipinos, junto a una lanería centenaria, himnos cantados en islandés, junto a canciones pop cantadas en inglés, en el mismo festival de verano. La vida en Islandia no es fácil. Inviernos largos y oscuros, viento brutal, un costo de vida castigador,
y un paisaje que ocasionalmente recuerda a los residentes que nunca puede ser del todo domado. Sin embargo, los islandeses hablan del hogar con feroz lealtad, señalando la seguridad de caminar a cualquier lugar a cualquier hora, y una tranquila confianza en los vecinos, raramente encontrada a esta escala en otros lugares. Consideremos a una joven islandesa que se marchó a la universidad en Copenhague, atraída por inviernos más suaves y una ciudad más grande. Años después, se encontró echando de menos el silencio específico de una mañana de invierno en Reykjavik. El olor a azufre de una piscina geotérmica al atardecer, y la luz particular de una noche de verano que nunca se oscurece del todo. Volvió a casa, no a pesar de la dureza de la vida islandesa, sino por la intensidad que exige. A medida que cae la tarde sobre la isla, las luces del puerto de Reykjavik parpadean encendiéndose contra un cielo aún surcado de dorado pálido, por un sol que se niega, en verano, a ponerse por completo. Mientras que muy al norte, en un pueblo pesquero de los fiordos del oeste, un solo barco corta una estela silenciosa sobre aguas quietas. En invierno, esa misma escena se invierte, la oscuridad cayendo a media tarde, ventanas brillando ámbar, y en algún lugar, a lo largo de la carretera de circunvalación, los faros captando el destello verde de la aurora reflejada en la nieve. Estos son, al fin y al cabo, momentos pequeños y ordinarios. Un barco regresando al puerto, una familia reunida para la recogida otoñal de ovejas, un niño dejando un zapato en el alféizar de la ventana en diciembre. Pero son precisamente estos pequeños momentos, repetidos, apilados a lo largo de 1000 años, en una isla que nunca dejó de moverse bajo los pies de su gente, los que mantienen unida a Islandia. Se repiten silenciosamente, en su mayor parte inadvertidos, lo que puede ser exactamente por qué perduran.